Veamos ahora las expresiones que quizás van a ser de interés, que son los diferenciales de línea, superficie y volumen cuando tenemos un sistema de coordenadas curvilíneas. Recordemos la expresión del diferencial total para una función u cualquiera, una función escalar. No tiene nada que ver aquí la u con las coordenadas, solo que es la misma letra, las coordenadas curvilíneas. Ese u, digamos que voy a poner mejor así, voy a poner un f. Ese f, pensemos que es una función escalar y es una función escalar que depende de las tres coordenadas, u1, u2, u3. De forma que si hablo del diferencial total de la función escalar, es el d de f, es la derivada de f con respecto a u1 por diferencial de u1 más la derivada de f con respecto a u2 diferencial de u2 más la derivada de f con respecto a u3 diferencial de u3. Ese es el diferencial total. Si consideramos que el vector de posición r es x en x, y en y z en z, y que al pasar a coordenadas curvilíneas x, y y z, las tres dependen de u1, u2 y u3, entonces podría hablar del diferencial total del vector, ya no de la función escalar, simplemente haciendo el cambio acá. Digo que el diferencial de r es la derivada de r con respecto a 1, la derivada por el diferencial de 1, la derivada del vector r con respecto a u2, diferencial de u2 y la derivada de r vector con respecto a u3. La expresión es válida, sea un escalar o sea un vector, el diferencial total. Pero debemos recordar que cuando se definen el E1 o el E sub i, el E sub i vector era la derivada de r con respecto a la variable, la derivada parcial de r con respecto a la variable u sub i. Y que el unitario, pues simplemente era la derivada de r con respecto a la variable u sub i dividido entre la magnitud. Quizá voy a poner el entre mejor abajo. Entre la magnitud, solo para hacerlo unitario. Y que a esto se le llamó el h sub i. De forma que yo puedo decir, a partir de acá, que la derivada de r con respecto a la variable u sub i es h sub i e sub i. ¿Y eso en qué ayuda? Bueno, porque si observan tengo la derivada de r acá con respecto a u sub 1. Entonces eso sería el h1, meto el diferencial acá, d de u sub 1 y me quedaría e sub 1. El h y el e son los que salen de esta. Más, igual acá, si es con respecto a u sub 2, es el h2, el diferencial, e sub 2, y esta y esta salen de la derivada de r, y de igual forma acá, más h sub 3, d de u sub 3, e sub 3. Entonces, si tengo un vector, en este caso es el diferencial de línea porque es el d de r, y ese vector está expresado en términos de los vectores de la base, de los vectores unitarios del sistema de coordenadas, ya está entonces el vector expresado en coordenadas curvilíneas. Es decir, que en coordenadas cartesianas, recordemos que era d de x en x, d de y en y,
y D de Z en Z. Pero en curvilíneas, acabamos de ver que es H1 de DU1 en dirección E1 más H2 de DU2 en dirección 2 más H3 de DU3 E3. Entonces, en realidad, lo único que hay que recordar en cada sistema de coordenadas curvilíneas es cuánto vale cada H. Si estamos considerando un sistema de vectores ortogonales, que dijimos que, lo mencioné, que va a ser el único caso que se va a considerar entre 21, que son ortogonales, es decir, que esos vectores E1, E2 y E3 están a 90 grados. Me va a permitir, sin ningún problema, obtener una expresión para el diferencial de área. ¿Por qué? Recordemos la regla que se habló, o la idea que se mencionó, cómo obtener el diferencial de área a partir del diferencial de línea. Bueno, yo decía que si querían obtener la componente X del diferencial de área, hacían el producto cruz de las otras dos, de los dos vectores que estaban después. Si quería calcular la componente Y, hacía el producto cruz de este y este. Si quería calcular la componente Z, hacía el producto cruz de las otras dos. De forma que el diferencial de área aquí, dado que son ortogonales, eso ayuda porque E1 cruz E2 sería E3, que E2 cruz E3 sería E1 y que E3 cruz E1 es E2. Una forma de recordar esto, por cierto, es usar el llamado, algunos le llaman el círculo de Hamilton para el producto cruz, donde coloco en el orden los vectores 1, 2, 3 y defino una trayectoria que no es una integral de línea, es simplemente una forma de recordarlo para no memorizar tanto. Te digo, si voy en ese sentido, el producto cruz, y digo E1 en el sentido de la curva cruz E2, el resultado va a ser positivo E3. Si ahora digo E3 cruz E1, el resultado va a ser positivo E2. Y si hago E2 cruz E3, el resultado va a ser, o sea que si junto dos que están seguidos, el resultado es el siguiente. Pero va a ser positivo si voy en el sentido del camino ese. Es una forma de recordarlo, de forma que si yo digo, ok, E2 cruz E1, como voy en el sentido contrario, el resultado va a ser E3. Pero en este caso, negativo. Es una forma de recordarlo. Pero claro, no, el resultado es válido dado que estamos considerando un sistema ortogonal. Y repito, entre 21 solo se van a considerar ortogonales, sistemas ortogonales. Entonces, si regresamos al diferencial de área, lo que tengo es hacer el producto cruz para la primera componente de esta cantidad y esta cantidad. De forma que me quedaría lo del más menos que se mantiene por lo que se mencionó, depende del vector normal, pero quedaría H2, H3, DDU2, DDU3. Si quiero la componente 2, entonces sería más menos. Hago el producto cruz de esta y esta. La dirección va a ser en E2, perdón. Entonces sería H1, H3, DDU1, DDU3, E2. Y la otra sería H1, H2, DDU1,
d de u2, e3. O sea que si tengo el diferencial de línea, una forma rápida de decir, el diferencial de área es cada componente del diferencial de área es la multiplicación en un producto que usa en realidad, pero la multiplicación de las otras dos componentes diferentes las quiero calcular. La componente en E1 es la multiplicación de estos dos. La componente en E2 es la multiplicación de estos dos. Y la componente E3 del diferencial de área es la multiplicación de estos dos. Claro, en las cantidades, la dirección se va a saber cuál es, dado que son ortogonales. O sea que es completamente análogo a lo que se mencionó en coordenadas cartesianas. Y el diferencial de volumen, recordemos que era el producto mixto o el triple producto escalar para darle interpretación a un volumen, pero que se mencionó que en coordenadas cartesianas era simplemente la multiplicación de las tres componentes del diferencial de línea. Claro, hay un producto cruz, hay un producto punto ahí, pero de forma simple es multiplicar las tres componentes. Es decir, que el diferencial de volumen sería H1, H2, H3, DDU1, DDU2, DDU3. Se puede corroborar, no hace falta verificarlo, pero que el producto de H1, H2, H3 es el jacobiano de la transformación que se mencionó en el video anterior. Entonces vean que tenemos ya las expresiones para el diferencial de línea, diferencial de área y diferencial de volumen. Y lo único que hay que recordar es cuánto es H1, cuánto es H2 y cuánto es H3. ¿Qué sucede ahora con los operadores diferenciales? Recordemos que el gradiente surge de un diferencial total que era expresado como el diferencial de línea punto el gradiente. O sea, de ahí surgía, calculábamos un diferencial total para ver cuánto era el cambio de la función al tomar bueno, un DDS, un desplazamiento en alguna dirección. Veíamos que ese diferencial total se podía escribir como el producto punto de dos cosas y a la expresión esta se le dio el nombre gradiente. O sea que de esa expresión del diferencial total sale el gradiente. El gradiente expresado en coordenadas cartesianas, igual sale el gradiente expresado en coordenadas curvilíneas. Entonces, pensémoslo así. Si no quieren usar la variable u, porque de repente puede generar confusión con las u1, u2, u3, cambien a una variable b. Eso es irrelevante. De forma que yo digo, el diferencial de total de b, digamos que b depende de las tres variables u1, u2, u3, y como acabamos de ver, es la derivada de b con respecto a u1 por d de u1 más la derivada de b con respecto a u2 d de u2 más la derivada de b con respecto a u3 d de u3. Y esto tendría que ser igual al diferencial de línea en coordenadas curvilíneas, que ese diferencial de línea es h1 d de u1 e1 más h2 d de u2 e2 más h3 d de u3 e3. Producto punto por el gradiente de b. Y claro, el gradiente de b, lo voy a representar acá, entonces el gradiente de b tiene que ser en coordenadas curvilíneas algo, lo
lo voy a poner así, algo en dirección E1, algo en dirección E2 y algo en dirección E3. De forma que cuando haga el producto punto de esta cantidad con esta cantidad, me tiene que dar todo esto. Porque eso no, recuerden, el gradiente, producto punto del gradiente con todo esto, entonces si hago la componente en E1 con la componente en 1 me tiene que dar esto. ¿Por qué este? Bueno, porque solo ahí está el diferencial de 1. No hay forma de que haga el producto punto de esta cantidad con esta cantidad y me vaya a quedar un DDU2 o un DDU3, porque solo ahí hay DDU1. Y si aquí hubiese un DDU, aquí no puede haber un DDU, porque esto es el gradiente, no es un diferencial. Entonces, por comparación, lo que hay aquí, al multiplicar por esto, me tiene que dar esto de acá, pues se deduce o se despeja que la única opción posible para eso es que sea 1 sobre H1 derivada de B con respecto a 1. Si multipliquen este por este, le va a quedar este de acá. Por la misma razón, aquí sería 1 sobre H2 derivada de B con respecto a U2. Aquí sería 1 sobre H3 derivada de B con respecto a U sub 3. Entonces ya tengo la expresión del gradiente para un campo escalar en coordenadas curvilíneas y nuevamente solo hace falta memorizar los h's. Entonces, ¿cómo sería el nabla en este caso? Recordemos que el nabla pues sería desaparecer por sobre que está actuando y lo puedo escribir así. El nabla es E1 entre H1 derivada con respecto a U sub 1 más E2 derivada, bueno, E2 entre H2 derivada con respecto a U2 más E3 sobre H3 derivada con respecto a U3. Y claro, como siempre, ¿no? Cuando el nabla actúa sobre algo, entonces ese algo va a aparecer acá. Ya teniendo la expresión para el nabla, ya puedo hablar de la expresión para la divergencia, la expresión para el rotacional y la expresión para el laplaciano. La deducción de estas fórmulas que aparecen acá, deducción me refiero a cómo justificar por qué razón, ya justificamos por qué razón el gradiente es así, pero pues se puede probar que la divergencia rotacional y el laplaciano tienen la siguiente forma. Entonces vean que la divergencia de un campo vectorial A, donde estoy considerando que ese A se escribe A1 en E1 más A2 en E2 más A3 E3, o sea que está expresado ese campo A en coordenadas curvilíneas. Vean que lleva 1 sobre H1, H2, H3, derivada con respecto a 1, aparece H2, aparece H3, pero no aparece H1 por la componente 1, luego derivada parcial con respecto a U2, aparece H3, aparece H1, pero no aparece H2, por la componente 2, derivada parcial con respecto a U3, aparece H1, aparece H2, pero no aparece H3, componente 3. O sea que básicamente las H's van todas las H's exceptuando aquella H que corresponde al subíndice de la variable derivada. Aquí falta la H1, aquí falta la H2, aquí falta la H3, porque vamos buscando una forma de cómo memorizar esto rápidamente.
Que no hay que estar pensando de que si son, me tengo que memorizar en esféricas, en cilíndricas, en toroidales, en paraboloidales. Si recuerdan esto, es más simple. Claro, la demostración de esto la pueden encontrar en el libro de Su, en el libro de Spiegel. No la voy a hacer por cuestión de tiempo. Observen ahora que el rotacional aparece otra vez 1 entre H1, H2, H3, H1E1, H2E2, H3E3, las derivadas, y luego H1A1, H2A2, H3A3. O sea que la simetría que hay en el orden que están escritos permite recordar esto rápidamente. Pero claro, ¿no? hay que notar que los H's, así como los E's, que los E's son variables, o que de repente quizás tengamos un E que no sea variable, pero los demás sí, pero pensemos que en el caso más general todos los E son variables y por lo tanto todos los H's van a ser variables. Quizá haya uno que no, pero en un caso muy particular. Y en cuanto al laplaciano, vean la expresión, otra vez 1H1, H2, H3, va a la derivada parcial con respecto a 1, va a H2, H3, divido entre H1, derivada del campo U es el campo escalar que le calcula el laplaciano, luego va a derivada con respecto a U2, H3, H2 entre H3, H1 entre H2, derivada con respecto a U2, y es una expresión muy similar a la divergencia. Porque claro, recuerden que hay una relación entre divergencia y laplaciano. Pero la variable, la h que va dividiendo es la h que corresponde a la variable en cual estoy derivando. Aquí va h1 abajo, aquí va h2 abajo, aquí va h3. Hay una derivada con respecto a 1, u2 y 3, y en la parte de arriba aparecen todas las h's menos la que está dividiendo. Entonces, estas expresiones son más simples de recordar que estar pensando en tengo que memorizar la expresión completa en esféricas, cilíndricas, paraboloidales. Solo es recordar esto. Pero alguien me va a decir, bueno, estamos en un periodo en línea y cómo el profesor eh, va a verificar que no estamos viendo los apuntes. Lo pueden hacer ahorita, pero recuerden que si el siguiente periodo, que no sabemos qué va a pasar, pero imaginemos que que todo se soluciona, se solvente y regresamos a las clases presenciales y van a 4:15 o vuelven a 3:21, no sé lo que vaya a pasar, pero pensemos que van a 4:15. Esto no se les va a dar en el examen, esto lo van a seguir ocupando. Y se dio la situación el periodo pasado, en el primer examen de 4:15, que fue, ese sí fue presencial, de que la mayoría no recordaba cuál era la divergencia en coordenadas esféricas. Y si hubieran recordado esto, es fácilmente, se acuerda uno o deduce fácilmente cuál es la divergencia. Entonces, estas expresiones son las que deberían de memorizar por cualquier cosa. Lo único que van a requerir entonces es cuántos son o a qué son iguales H1, H2, H3 para un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales específico.